Las tradiciones antiguas nos hablan de un pasado lejano donde no había problemas ni enfermedades, ni dolor ni pena. No era necesario trabajar por la comida, pues la tierra por sí sola hacía brotar toda clase de alimentos para el hombre. Este tiempo del cual nos hablan los antiguos difiere mucho de la actualidad, una actualidad llena de problemas, enfermedades, fatigantes trabajos y penas. Pero como era ese tiempo muy lejano, donde la humanidad vivía una edad dorada, feliz y sin problemas, para conocer de esa era maravillosa, debemos recurrir a una antigua obra, escrita hace unos 2000 años, por un escritor latino llamado Pluvio Ovidio Nasón. Esta gran obra es conocida como la Metamorfosis. Este antiguo trabajo literario nos menciona cómo el creador de la naturaleza le dio forma al universo y junto con Prometeo hizo aparecer al ser humano. El Dios creador de la naturaleza puso su propio soplo de vida en el hombre, y Prometeo logró para él un semblante parecido al de los bellos dioses. De esta forma, apareció en la tierra el misterio y forma de la raza humana. Luego el texto nos empieza a explicar sobre las eras de las edades, donde el recién creado hombre es el protagonista de estas. La primera edad es la de oro, y les menciono su relato de manera literal. Comenzó la edad oro. Las únicas leyes eran la confianza y la justicia. Eran desconocidos aún los móviles que impulsaban al hombre a los tormentos. En esta época feliz todavía se desconocían esas amenazas concretas que sirven de freno al libertinaje. No había ningún criminal que temiese presentarse ante un juez, porque no necesitaban jueces. A nadie se le ocurría hacer naves de madera de árboles para viajar hacia lo ignoto. Cada cual vivía en su tierra natal, y las ciudades sin fosos ni murallas eran refugios seguros, y como se consideraba inútil al soldado, nadie pensaba en trompetas, cascos y espadas. El ciudadano tenía asegurada una existencia amable y tranquila. La tierra, sin necesidad de roturarla, brindaba toda clase de frutos. Todo el año era primavera y se sucedían las estaciones sin sembrados ni trabajos. Corría un río de leche y de néctar, y en los troncos de los árboles se recogía miel de los panales. El comienzo de la Edad de Plata se produjo cuando Júpiter, después de haber precipitado a Saturno en el abismo, se proclamó emperador del mundo. El mito como tal nos habla de una lejana y arcaica época cuando los hombres vivían un tiempo de felicidad, en un tiempo donde no había maldad, ni angustias ni tormentos. Era una época de paz, de tranquilidad, donde la tierra producía sin necesidad de trabajarla toda clase de frutos y mieles de los que el ser humano se servía para su sustento. Esos hombres de la Edad Dorada, según el poeta griego Hesíodo, que vivió hasta el 750 a.C., en su mito de las edades nos menciona cómo aquellos hombres no envejecían, se mantenían siempre en permanente juventud, y que cuando se les llegaba el tiempo de morir, parecían entregados al dulce sueño. Esos hombres de oro, según Hesíodo, al desaparecer se convirtieron en los genios buenos. Estos dos poetas antiguos, Ovidio y Hesíodo, son los únicos que en concreto nos narran con gran detalle sobre esa esplendorosa época o era dorada, de la cual podemos encontrar un paralelo en la misma Biblia con el llamativo relato del Jardín del Edén, en el cual Dios puso a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Este relato lo podemos encontrar en la Biblia, en el libro del Génesis en el capítulo 2, versos 8 hasta el 25. El texto contenido entre estos versos nos narran sobre el jardín del Edén y sobre la formación de Eva. Algunos pasajes de ese capítulo y versos se los menciono de la siguiente manera. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y del Edén salía un río para regar el huerto, y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. Y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Estos son algunos fragmentos seleccionados que nos describen el llamado paraíso, donde el hombre tenía alimento frutal en abundancia y no se enfermaban, no tenían que trabajar de manera dura la tierra para producir alimentos, y vivían felices
y en armonía. Pero después de que Adán y Eva pecaron y fueron expulsados del jardín o paraíso, terminó su edad dorada, su tiempo glorioso y sin pesares para dar comienzo a un tiempo duro, lleno de miserias y de duras fatigas, donde el hombre tendría que trabajar duramente para ganarse el pan con el sudor de la frente. Otras culturas como la Hopi en Norteamérica, la hindú en Asia, la mesopotámica en el Próximo Oriente, entre otras, nos hablan también dentro del folclore con respecto a esta feliz edad dorada de la cual el ser humano gozó en un tiempo muy antiguo. Esta edad dorada para los autores greco-romanos terminó cuando el dios Júpiter, el rey de los dioses, al cual los griegos conocían como Zeus, venció en batalla a los titanes y precipitó a Saturno o a Cronos a los abismos, al oscuro Tártaro, y asumió como emperador el control de esta parte del universo y por ende de la Tierra. Con su llegada al trono de la Tierra comenzó la Edad de Plata, una edad menos gloriosa que la anterior de oro, y que empezaría a marcar la degeneración o retroceso de la felicidad humana, marcada por otras edades cada vez menos brillantes, hasta llegar a nuestros días, marcados por los problemas, las preocupaciones, la guerra y el duro y esclavizante trabajo. Algunos investigadores actuales han sacado sus propias hipótesis con respecto a esa hermosa leyenda de la edad dorada del ser humano. Unos dicen que esa edad se vivió en un tiempo cuando no existían los hombres como tal, sino los protohombres, es decir, los homínidos o primates, antepasados del hombre actual. Esos protohombres serían los antepasados más lejanos del Homo sapiens, los cuales serían los primates, que como animales carentes de raciocinio de hoy, vivían siendo lo que eran, animales felices en los deliciosos árboles en armonía, y no tenían que trabajar, pues la tierra naturalmente produce, como lo hace hoy para las bestias salvajes, todo su alimento. Para comprobar esto, estos investigadores que se consideran más racionales y naturistas recomiendan observar la vida de los animales en entornos salvajes, como por ejemplo la vida actual de los primates o chimpancés en su entorno natural, donde estos viven felices, sin preocupaciones y no tienen que cultivar la tierra para ganarse el sustento. La tierra misma y por sí sola les provee de manera natural todo el alimento que necesitan. Otra hipótesis, la cual es más común dentro de los creyentes de las religiones abrahámicas, es la de Adán y Eva, habitando el vergel del Edén, pues Dios formó el jardín del Edén como un paraíso en plenitud, y allí hizo habitar a nuestros primeros padres, los cuales gozaron de las bondades otorgadas por Dios, bondades tales como la de vivir felices, sin problemas y sin fatigas, en armonía con la naturaleza y los nobles animales, hasta que pecaron y fueron expulsados por Dios Altísimo. Desde entonces sobrevino a los hombres los pesares, dolores, sufrimientos y duras fatigas para obtener el alimento con el sudor de sus frentes. Ese tiempo de oro sobrevivió en la memoria de Adán, Eva y sus descendientes hasta nuestra época, como recordatorio de un tiempo en el que el hombre vivía en armonía con los animales, la naturaleza y el mismo Dios poderoso, creador de todo. La realidad es que este mítico tiempo puede ser una realidad y una verdad, ya que todo mito o leyenda procede de un acontecimiento real, acontecimiento que impresionó a los hombres y que lo guardaron en sus mentes hasta tiempo presente, el cual llega un poco cambiado por el tiempo hasta nosotros, pero siempre conservando su sentido original.